Capítulo 5. Se permite al autor visitar la Gran Academia de Lagado. Extensa descripción de la academia. Las artes a que se dedican los profesores. Esta academia no está formada por un solo edificio, sino por una serie de varias casas a ambos lados de la calle que, habiéndose inutilizado, fueron compradas y dedicadas a este fin. Me recibió el conserje con mucha amabilidad y fui a la academia durante muchos días. En cada habitación había uno o más arbitristas y creo quedarme corto calculando las habitaciones en 500. El primer hombre que vi era de consumido aspecto, con manos y cara renegridas, la barba y el pelo largos, desgarrado y chamuscado por diversas partes. Traje, camisa y piel, todo era del mismo color. Llevaba 8 años estudiando un proyecto para extraer rayos del sol de los pepinos, que debían ser metidos en redomas herméticamente cerradas y selladas para sacarlos a caldear el aire en veranos crudos e inclementes. Me dijo que no tenía duda de que en 8 años más podría surtir los jardines del gobernador de rayos de sol a un precio módico. Pero se lamentaba del escaso almacén que tenía y me rogó que le diese alguna cosa en calidad de estímulo al ingenio. Tanto más cuanto que el pasado año había sido muy malo para los pepinos. Le hice un pequeño presente, pues mi huésped me había proporcionado deliberadamente algún dinero, conociendo la práctica que tenían aquellos señores de pedir a todo el mundo que iba a visitarlos. Vi a otro que trabajaba en reducir hielo a pólvora por la calcinación, y que también me enseñó un tratado que había escrito y pensaba publicar concerniente a la maleabilidad del fuego. Estaba un ingeniosísimo arquitecto que había discurrido un nuevo método para edificar casas, empezando por el tejado y trabajando en sentido descendente, hasta los cimientos, lo que justificó ante mí con la práctica semejante de dos tan prudentes insectos como la abeja o la araña. Había un hombre, ciego de nacimiento, que tenía varios discípulos de su misma condición y los dedicaba a mezclar colores para pintar, y que su maestro les había enseñado a distinguir por el tacto y el olfato. Fue en verdad desgracia mía encontrarlos en aquella ocasión no muy diestros en sus lecciones, y aun al mismo profesor le acontecía equivocarse generalmente. Este artista cuenta en el más alto grado con el estímulo y la estima de toda la hermandad. En otra habitación me complació grandemente encontrarme con un arbitrista que había descubierto un plan para arar la tierra por medio de puercos, a fin de ahorrar los gastos de aperos, ganado y labor. El método es este. En un acre de terreno se entierra, a 6 pulgadas de distancia entre sí, cierta cantidad de bellotas, dátiles, castañas y otros frutos o verduras de que tanto gustan estos animales. Luego se sueltan dentro del campo 600 o más de ellos, que a los pocos días habrán ozado todo el terreno en busca de comida y dejádolo todo dispuesto para la siembra. Cierto que la experiencia ha mostrado que la molestia y el gasto son muy grandes y la cosecha poca o nula. Sin embargo, no se duda que este invento es susceptible de un gran progreso. Entré en otra habitación, en que de las paredes y del techo
colgaban telarañas todo alrededor, excepto un estrecho paso para que el artista entrara y saliera. Al entrar yo, me gritó que no descompusiese sus tejidos. Se lamentó de la fatal equivocación en que el mundo había estado tanto tiempo al emplear gusanos de seda, cuando tenemos tantísimos insectos domésticos que infinitamente aventajan a esos gusanos, porque saben tejer lo mismo que hilar. Díjome luego que empleando arañas, el gasto de teñir las sedas se ahorraría totalmente. Y de esto me convenció por completo cuando me enseñó un enorme número de moscas de los colores más hermosos con las que alimentaba a sus arañas, al tiempo que me aseguraba que las telas tomaban de ellas el tinte. Y como las tenía de todos los matices, confiaba en satisfacer el gusto de todo el mundo tan pronto como pudiese encontrar para las moscas un alimento, algo a base de ciertos aceites, gomas y otra materia aglutinante, adecuado para dar fuerza y consistencia a los hilos. Vi un astrónomo que había echado sobre sí la tarea de colocar un reloj de sol sobre la veleta mayor de la casa ayuntamiento, ajustando los movimientos anuales y diurnos de la Tierra y del Sol, de modo que se correspondiesen y coincidieran con los cambios accidentales del viento. Visité muchas más habitaciones, pero no he de molestar al lector con todas las rarezas que vi, en gracia a la brevedad. Hasta entonces había visto tan solo uno de los lados de la academia, pues el otro estaba asignado a los propagadores del estudio especulativo, de quienes diré algo cuando haya dado a conocer a otro ilustre personaje, llamado entre ellos el artista universal. Este nos dijo que durante 30 años había dedicado sus pensamientos al progreso de la vida humana. Tenía 2 grandes aposentos llenos de maravillosas rarezas y 50 hombres trabajando a su servicio. Unos condensaban aire para convertirlo en una sustancia tangible dura, extrayendo el nitro y colando las partículas acuosas o fluidas. Otros ablandaban mármol para almohadas y acericos. Otros petrificaban los cascos a un caballo vivo para impedir que se despease. El mismo artista en persona se hallaba ocupado a la sazón en 2 grandes proyectos. El primero, sembrar en arena los ollejos del grano, donde afirmaba estar contenida la verdadera virtud seminal, como demostró con varios experimentos que yo no fui lo bastante inteligente para comprender. Era el otro impedir, por medio de una cierta composición de gomas minerales y vegetales, aplicada externamente, que les creciera la lana a 2 corderitos, y esperaba, en un plazo de tiempo razonable, propagar la raza de corderos desnudos por todo el reino. Ahora pasamos a dar una vuelta por la otra parte de la academia, donde, como ya he dicho, se alojan los arbitristas de estudios especulativos. El primer profesor que vi estaba en una habitación muy grande, rodeado por unos 40 alumnos. Después de cambiar los saludos típicos, como observase que yo consideraba con atención un tablero que ocupaba la mayor parte del largo y del ancho de la habitación, dijo que quizá me asombrase de verle entregado a un proyecto para hacer progresar el conocimiento especulativo por medio de operaciones prácticas y matemáticas. Pero pronto comprendería el mundo su utilidad y se alababa de que pensamiento más elevado y noble jamás había nacido en cabeza humana.
Todos sabemos cuán laborioso es el método corriente para llegar a poseer artes y ciencias. Pues bien, gracias a su invento, la persona más ignorante, y por un precio módico y con un pequeño trabajo corporal, puede escribir libros de filosofía, poesía, política, leyes, matemáticas y teología, sin que para nada necesite el auxilio del talento ni del estudio. Me llevó luego al tablero, que rodeaban por todas partes los alumnos formando filas. Tenía 20 pies en cuadro y estaba colocado en medio de la habitación. La superficie estaba constituida por varios trozos de madera del tamaño de un dedo próximamente, aunque algo mayores unos que otros. Todos estaban ensartados juntos en alambres delgados. Estos trozos de madera estaban por todos lados cubiertos de papel pegado a ellos, y sobre estos papeles aparecían escritas todas las palabras del idioma en sus varios modos, tiempos y declinaciones, pero sin orden ninguno. Díjome el profesor que atendiese, porque iba a enseñarme el funcionamiento de su aparato. Los discípulos, a una orden suya, echaron mano a unos mangos de hierro que había alrededor del borde del tablero, en número de 40, y dándoles una vuelta rápida, toda la disposición de las palabras quedó cambiada totalmente. Mandó luego a 36 de los muchachos que leyesen despacio las diversas líneas, tales como habían quedado en el tablero, y cuando encontraban 3 o 4 palabras juntas que podían formar parte de una sentencia, las dictaban a los 4 restantes, que servían de escribientes. Repitióse el trabajo 3 veces o 4, y cada una, en virtud de la disposición de la máquina, las palabras se mudaban a otro sitio al dar vuelta los cuadrados de madera. Durante 6 horas diarias se dedicaban los jóvenes estudiantes a dicha tarea, y el profesor me mostró varios volúmenes en gran folio, ya reunidos en sentencias cortadas, que pensaba enlazar, para, sacándola de ellas, ofrecer al mundo una obra completa de todas las ciencias y artes, la cual podría mejorarse y facilitarse en gran modo con que el público crease un fondo para construir y utilizar 500 de aquellos tableros en lagado, obligando de alguna manera a los directores a contribuir a la obra común con sus colecciones respectivas. Me aseguró que había dedicado a este invento toda su inteligencia desde su juventud, y que había agotado el vocabulario completo en su tablero y hecho un serio cálculo de la proporción general que en los libros existe entre el número de artículos, nombres, verbos y demás partes de la oración. Expresé mi más humilde reconocimiento a aquella ilustre persona por haberse mostrado de tal modo comunicativa, y le prometí que si alguna vez tenía la dicha de regresar a mi país, le haría la justicia de proclamarle único inventor de aquel aparato maravilloso, cuya forma y combinación le rogué que delinease en un papel. Le dije que, aunque en Europa los sabios tenían la costumbre de robarse los inventos unos a otros, y de este modo lograban cuando menos la ventaja de que se discutiese cuál era el verdadero autor, tomaría yo tales precauciones que él solo disfrutase el honor íntegro, sin que viniera a mermárselo ningún tipo de rival, ni siquiera yo. Fuimos luego a la escuela de idiomas, donde 3 profesores celebraban consulta sobre el modo de mejorar su país.
El primer proyecto consistía en hacer más corto el discurso, dejando a los polisílabos una sílaba nada más, y prescindiendo de los verbos y participios, pues, en realidad, todas las cosas imaginables son nombres, y nada más que nombres. El otro proyecto era un plan para abolir por completo todas las palabras, cualesquiera que fuesen, y se defendía como una gran ventaja tanto respecto de la salud como de la brevedad. Es evidente que cada palabra que hablamos supone, en cierto grado, una disminución de nuestros pulmones por corrosión, y por lo tanto contribuye a cortarnos la vida. En consecuencia, se ideó que, siendo las palabras simplemente los nombres de las cosas, sería más conveniente que cada persona llevase consigo todas aquellas cosas de que fuese necesario hablar en el asunto especial sobre el que había de discurrir. Y este invento se hubiese implantado, ciertamente, con gran comodidad y ahorro de salud para los individuos, de no haber las mujeres, en consorcio con el vulgo y los ignorantes, amenazado con alzarse en rebelión si no se les dejaba en libertad de hablar con la lengua, al modo de sus antepasados. Que a tales extremos llegó siempre el vulgo en su enemiga por la ciencia. Sin embargo, muchos de los más sabios y eruditos se adhirieron al nuevo método de expresarse por medio de cosas, lo que presenta como único inconveniente el de que cuando un hombre se ocupa en grandes y diversos asuntos, se ve obligado, en proporción, a llevar a espaldas un gran talego de cosas, a menos que pueda pagar uno o dos robustos criados que le asistan. Yo he visto muchas veces a dos de estos sabios, casi abrumados por el peso de sus fardos, cómo van nuestros buhoneros. Los vi encontrarse en la calle, echar la carga a tierra, abrir los talegos y conversar durante más de una hora. Y luego meter los utensilios, ayudarse mutuamente a reasumir la carga y despedirse. Mas, para conversaciones cortas, un hombre puede llevar los necesarios utensilios en los bolsillos o debajo del brazo, y en su casa no puede faltarle lo que precise. Así, en la estancia donde se reúnen quienes practican este arte, hay siempre a mano todas las cosas indispensables para alimentar este género artificial de conversaciones. Otra ventaja que se buscaba con este invento era que sirviese como idioma universal para todas las naciones civilizadas, cuyos muebles y útiles son, por regla general, iguales o tan parecidos que puede comprenderse fácilmente cuál es su destino. Y de este modo, los embajadores estarían en condiciones de tratar con príncipes o ministros de Estado extranjeros para quienes su lengua fuese por completo desconocida. Estuve en la escuela de matemáticas, donde el maestro enseñaba a los discípulos por un método que nunca hubiéramos imaginado en Europa. Se escribían la proposición y la demostración en una oblea delgada, con tinta compuesta de un colorante cefálico. El estudiante tenía que tragarse esto en ayunas y no tomar durante los 3 días siguientes más que pan y agua. Cuando se digería la oblea, el colorante subía al cerebro llevando la proposición. Pero el éxito no ha respondido aún a lo que se esperaba, en parte por algún error en la composición o en la dosis, y en parte por la perversidad de los muchachos, a quienes resultan de tal modo nauseabundas aquellas bolitas que generalmente las disimulan en la boca y luego las disparan a lo alto antes de que puedan operar. Y tampoco ha podido persuadírseles hasta ahora
de que practiquen la larga abstinencia que requiere dicha prescripción.